viene la gran tribulación. Lo mismo dicen los dispensacionalistas. Dicen igual, con la diferencia de que ellos dicen, antes que el pacto se firme, la iglesia se va en el rapto con el Señor y no habrá para la iglesia periodo de tribulación. ¿Se da cuenta? O sea, hasta ahí más o menos toda la escatología va. Donde empieza a tener su diferencia y cada cual coge por su camino es cuando llegan al momento de la dichosa firma de los árabes y de los judíos. Y cuando los árabes y los judíos se sientan a firmar la paz, claro, esto es a base de la profecía de Jesús. Y cuando dijeren paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ahora, yo quiero leerles, dije que iba a tomar solamente media hora para este aspecto. Yo quiero leerles dos postulaciones de dos teólogos en adición a Taylor. Uno se llama Rees y otro se llama Cameron. Estos dos teólogos también están a favor de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y desde luego, Rees ataca la postura de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación diciendo lo siguiente: alrededor del 1830 de nuestra era, una nueva escuela surgió dentro de las filas del premileniarismo que buscaba echar por tierra lo que desde la era de que la iglesia no pasaría por la gran tribulación se encontraba en ninguna literatura cristiana, desde Policarpo hasta acá. Dice, ciertamente una doctrina que no encuentra exponentes o defensores en toda la historia y la literatura de la cristiandad durante 1800 años después de haber sido fundada la iglesia, una doctrina que nunca fue enseñada por ninguno de los padres o doctores de la iglesia, que no tiene ningún comentador, modelo ni profesor de la lengua griega en ninguna escuela teológica hasta mediados del siglo XIX que le diera su aprobación, y que no tiene ni un amigo que ni siquiera mencione su nombre entre los maestros ortodoxos ni en las sectas heréticas de la cristiandad. Una doctrina sin padre ni madre, cuando se levanta frente a nosotros demandando aceptación universal, debería ser sometida a un cuidadoso escrutinio antes de ser admitida e incluida como parte de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense por dónde se van finalmente los que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. El argumento final, porque los argumentos teológicos, ya usted se ha dado cuenta que se pueden rebatir. Pero el argumento final es ese, mira, la escuela dispensacionalista surgió en el 1830. Es decir, hace 176 años, ¿no? Si mi matemática no me falla. Es decir, es una escuela que todavía no tiene 200 años. Versus la escuela que cree que la iglesia pasa por la gran tribulación, que tiene 2000 años. Ellos dicen, oye, ven acá, ¿cómo es posible que una escuela, que lo que tiene son básicamente 170 años, ahora venga a rebatir, venga a echar por el suelo la escuela que por 1800 años ha estado diciendo que la iglesia sí pasa por la gran tribulación? ¿Ok? ¿Se acuerdan que dije que estos son planteamientos como dos abogados, ¿verdad? Está uno peleando contra el otro y ustedes son los jueces. A lo mejor ustedes lo mandan a reconciliar. A ver si. Entonces, fíjense qué interesante. Los del otro lado, los dispensacionalistas, dicen, óyeme, todos ustedes son reformados. Y la reforma no tiene todavía 400 años. Y ningún teólogo 400 años para atrás la apoyó, la sostuvo, la defendió
la expresó, la declaró, la enarboló. ¿Cómo es posible que si ustedes van a usar ese argumento contra nosotros, se les olvide que ese mismo argumento lo pudieran usar los católicos apostólicos romanos para decir, ustedes entonces no tienen ninguna revelación porque ustedes no tienen el standing, gracias por el término legal, porque ustedes han levantado una estructura teológica señalando y postulando que la justificación por la fe es la revelación última que la Iglesia ha tenido, cuando esa teología no fue contemplada por 1600 y pico de años consecutivos dentro de la Iglesia. Fíjese cómo se da cuenta que son dos colosos los que están peleando aquí, teológicamente hablando, utilizando argumentos fuertes. Batallaron contra 15 siglos los reformados. Sí. 15 siglos de tradición. Sí, 15 siglos de tradición para luego prevalecer. Exacto. O sea, ahora, fíjese lo interesante. También ellos van a decir, claro que no se dio un elemento teológico en los primeros siglos de la cristiandad. Si los cristianos no estaban especulando desde el punto de vista de los conceptos premileniaristas y dispensacionalistas para saber que Cristo venía. Los cristianos simplemente creían en el inminente retorno de Jesucristo. Si eso era lo que creían, entonces ¿cómo era posible que desarrollaran una teología? Dice, claro que no tocaron ese tema, porque los creyentes, después que pasaron los primeros 4 siglos de la cristiandad, postulando en el inminente retorno de Jesucristo, fue después del siglo IV, como resultado de Constantino, que empezaron a establecer el concepto de la escuela preterista y el concepto de la escuela premileniarista, que sostenía que obviamente la Iglesia pasaría por la gran tribulación. Claro que había que esperar ahora una tribulación, sí. Si la Iglesia estaba casada con el imperio y en lugar de tribulación lo que estaba era beneficiándose. ¿Se dan cuenta de los argumentos? O sea, no olviden que yo he dicho que estos no son planteamientos de teólogos que no se hayan sentado a trabajar con esto. Lo trabajaron, lo enarbolaron, midieron, lo juntaron muy bien. Lo cocinaron bien. ¿Verdad? Ahora, se me acabaron los 30 minutos de este planteamiento. Pero fíjese, en una suma, fíjese que quienes argumentan con respecto a que la Iglesia pasa por la gran tribulación, no tienen la verdad agarrada por el mango. Es simplemente un proceso de ¿qué? De reflexión teológica, de análisis teológico, de conceptualización teológica, que lo lleva ¿a qué? A llegar a unas conclusiones. ¿Qué nos lleva a llegar a esa conclusión? El capítulo 7 del Apocalipsis. Porque si el capítulo 7 del Apocalipsis, en el verso 14, no dijera, estos son los que han venido de la gran tribulación, oiga, si eso no estuviera ahí escrito, no creaba ningún problema. Pero como eso está escrito ahí, entonces estos teólogos crean todo ese aparato teológico para sostener que la Iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bien, si tiene alguna pregunta, anótela y ahorita la discutimos, pero anótela por ahí. Ahora bien, el doctor Daulin A. Ureña es un pastor en los Estados Unidos y miembro de la asociación científica. Obviamente es también una persona especialista en el campo científico. Fíjense que quise buscar a 2 personas que tuvieran algún tipo de preparación, ¿no? Que pudieran destacar esto con algún valor desde el punto de vista crítico. Este pastor dice que él cree rotundamente que la Iglesia no va a pasar por la gran tribulación.